Bueno, este es el tema de los sentidos internos, que es muy rico y que, si se estudia profundamente, permite dar respuesta a muchos temas de la psicología contemporánea, particularmente la psicología de autores como Piaget, por ejemplo, ¿no? Porque Piaget es un autor que confunde la inteligencia con los sentidos internos. Entonces, para él todo es inteligencia, la manipulación de objetos es inteligencia, sensorio-motriz, después está la inteligencia de las operaciones concretas, que es la cogitativa, y después está la inteligencia de las operaciones formales. Como él es evolucionista, piensa que la inteligencia evoluciona desde la manipulación externa y exterior de los objetos hacia la manipulación simbólica de los objetos, pero con la mera función de transformación de la realidad. Pensar para Piaget es adquirir infinitas posibilidades de transformación de los objetos, mientras que la inteligencia sensorio-motriz solo puede manipular los objetos concretos, pero a través de la inteligencia uno puede manipular infinitos objetos, pero no hay captación intelectual, es decir, no hay captación de las esencias en Piaget. Y por eso se ha hecho mucho el parangón entre Piaget y Marx, lo que se comentaba recién, ¿no? La inteligencia como evolución de la capacidad de transformación del mundo, etc. Eso es un activismo. Muy bien, esta es la parte a la que no me voy a referir, pero que es una parte, además porque está más desarrollada en el tomismo. Quiero decir que hay muchos autores que han escrito sobre estos temas. Hay literatura sobre esto, de distinto valor, con distinto grado de fidelidad a Santo Tomás, pero hay mucho escrito, entre ellos Fabro, Cornelio Fabro, que tiene una obra llamada Percepción y Pensamiento, en la cual hace esta integración, a mi juicio, siendo muy benévolo con Piaget, porque lo asimila sin crítica prácticamente, de modo completo. Pero bueno, sobre esto hay mucho escrito. Sobre los otros temas, no. ¿Cuáles son los otros temas? Además de estos del alma, las potencias, las facultades, etc. Está lo que podríamos decir el conocimiento de la personalidad y la conducta humana. Una cosa es el conocimiento de las facultades y otra cosa es el conocimiento de las personas en acción. Las motivaciones por las cuales nos comportamos como nos comportamos, individual y socialmente, el estudio de nuestros rasgos de carácter o personalidad, el estudio de la infelicidad humana, de por qué fracasamos, o de la excelencia humana, por qué una persona es madura y plenamente desarrollada. Y estos temas existían desde la antigüedad y se trataban en la ética. Que la ética clásica, la ética al estilo de Aristóteles, también de Platón, y también de los estoicos y helénicos, etc., era justamente esto, era el estudio de la persona en acción para hacerla mejor. Era prácticamente esto. Lo que pasa es que hoy tenemos una visión tecnicista de las cosas. Parecería que siempre que hablamos de estos temas estamos en terreno sanitario, ¿no? Y si intervienen las emociones, más. Porque las emociones, como dice Santo Tomás, son por su naturaleza más corporales. Porque para Santo Tomás es un movimiento de la sangre en el corazón, ¿no? La emoción. Pero es un movimiento del cuerpo, visceral, integral a la vida mental. Y esto no es sanitario, esto es humano, esto es moral. El ser humano es un ser naturalmente moral. Y por lo tanto, solamente se puede entender la psicología humana en este sentido de comportamiento y la personalidad humana en perspectiva moral. El gran vicio de la psicología contemporánea justamente es la tecnificación de la vida humana y pensar que se puede estudiar al ser humano como se estudia una planta. Esto no es así, porque la conducta de la persona media, no digo la persona madura, de una persona media, no se entiende sin su capacidad de hacerse cargo de sí mismo, de formarse a sí mismo, de formar hábitos en sí mismo o por lo menos de poder reformarse. Y esto en Santo Tomás tiene un desarrollo riquísimo. Se habla mucho de la riqueza de la psicología de los estoicos, de Marco Aurelio, de Séneca. En Séneca hay mucho sobre la ira, etcétera. Cicerón mismo hay muchas cosas también. Pero Santo Tomás hay mucho más, porque Santo Tomás Santo Tomás no tiene estudios estadísticos, evidentemente, pero Santo Tomás tiene toda la riqueza de la tradición. Santo Tomás tiene toda la riqueza de la tradición antigua, que además era una persona erudita para su tiempo,
y toda la riqueza de la tradición cristiana sobre estos temas, que es inmensa también y daría lugar a otras conferencias, el tema de los padres de la iglesia, etc. Pero de Santo Tomás esto es riquísimo y está, además de explicado, desarrollado en el comentario a la ética de Aristóteles, al que haré referencia después. Está desarrollado con mucha riqueza de detalle en la segunda de la Suma Teológica, en la segunda parte de la Suma Teológica, donde Santo Tomás detalladamente desarrolla el tema de las virtudes y de los vicios. Y bueno, hoy el tema de los vicios no es muy popular. Mejor dicho, es popular el vicio, pero no es popular hablar de ello en cuanto a vicios. Porque, repito, hay una tendencia a la medicalización y fisicalización de las cosas del alma. Entonces, uno no es tímido, sino que tiene fobia social. Y no es un inmaduro o incontinente, para decirlo con Aristóteles, sino que tiene síndrome de Peter Pan. Y uno no está triste, está deprimido, y uno, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podemos expresar todo en términos médicos, incluso los fenómenos sociales. Podemos hablar de la pobreza como una enfermedad social, etcétera. Pero bueno, nosotros nos podemos reír, pero la fuerza de las palabras después genera una dinámica que termina siendo muy negativa, que es que en cuanto uno tiene un problema emocional, piensa que tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Fracasa en su matrimonio, al médico. Tiene sentimientos de insuficiencia, al médico o al psicólogo, ¿no? Y todos estos son temas humanos, primeramente. Si no lo son, después hay que ir al médico, digamos. Son temas primeramente humanos. Y Santo Tomás dedica una de las partes más originales de su obra a esto, porque la inclusión detallada de estos temas en un tratado de teología no era frecuente en la Edad Media, porque los tratados de teología seguían el comentario, el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, en el cual este tema no estaba desarrollado de la manera que lo desarrolló Santo Tomás. Es uno de los temas más originales de Santo Tomás. No diría que es el tema, la esencia del tomismo, pero sí que es uno de los temas más originales en la obra de Santo Tomás, en la cual integra además fuentes que no aparecen en otras obras, fuentes estoicas, fuentes patrísticas, Casiano, por ejemplo, y autores semejantes. Muy bien, pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar por la concepción de la enfermedad mental en el sentido estricto de Santo Tomás, en el sentido estricto de la palabra enfermedad. Porque la palabra enfermedad puede tener muchos significados equívocos, o por lo menos con analogía metafórica, ¿no? Y no hay que confundirlo. Santo Tomás no tiene una concepción propia sobre las enfermedades corporales, en el sentido de su causa próxima, ¿no? Evidentemente. Sí podemos encontrar en Santo Tomás una teoría de la enfermedad, porque para Santo Tomás la enfermedad es un hábito entitativo, es un desequilibrio de los humores corporales que de por sí llevaría a la muerte o a la pérdida de un órgano. Y este desequilibrio está causado por una acción exterior, en el sentido predicamental de la palabra o categoría de la palabra acción, y correlativamente genera una pasión que quita al organismo, saca al organismo de su disposición connatural o de su disposición natural. Así como hay enfermedades corporales de todo tipo, hay enfermedades de lo que hoy llamaríamos el sistema nervioso, y Santo Tomás no solo lo sabe, sino que ni siquiera se lo inventa, sino que lo toma de la medicina de su tiempo. Contrariamente a lo que la historiografía laicista sostiene, ni Santo Tomás ni los padres de la Iglesia en general sostenían que las enfermedades mentales tenían todas causa demoníaca. Santo Tomás lo sabe perfectamente y, siguiendo la medicina de su tiempo, las clasifica y explica según, incidentalmente, porque tampoco hay un tratado, según la medicina de su tiempo, particularmente según Avicena. Santo Tomás pasó su infancia en Montecassino. Es previsible que haya tenido influencia de la medicina, tradición monástica, médica monástica, que era muy importante, pero no hay referencias explícitas a la medicina, a la tradición médica monástica. En cambio sí Avicena, particularmente, probablemente, el libro de medicina más importante de la Edad Media,
que es el Canon de Medicina de Avicena, que yo tuve la suerte de poder estudiar en el tema de las enfermedades de la cabeza, que es de lo que se ocupa en la parte que habla de esto, porque el Canon de Medicina de Avicena son 2 volúmenes de este tamaño en edición renacentista, digamos, ¿no? Pero en el Canon de Medicina Avicena hace de todo. Santo Tomás lo cita sobre todo cuando habla del estatuto epistemológico de la medicina. Por ejemplo, en el comentario Boecio de Trinitate, cuando explica qué es la medicina como ciencia, está tomando del libro primero del Canon de Medicina. Hay también una clasificación de hierbas, de su poder curativo de las hierbas en el libro segundo, y creo que es en el libro tercero, o cuarto, no me acuerdo ahora bien, en el cual Avicena desarrolla el tema de la enfermedad mental con mucho detalle. Enfermedades de la cabeza, para eso son enfermedades de la cabeza, pero del cerebro en el fondo. De hecho, bueno, podría haber hecho la explicación para estos autores en qué parte del cerebro están ubicadas todas estas facultades, porque para ellos son enfermedades, son facultades situadas en el cerebro. Y Avicena hace esto, explica cuál es la causa orgánica, muchas veces le pone como causa, claro, hay que ver la física de la época, ¿no? Son causas que tienen que ver con la sangre o con otro humor que se estanca, que se forma en fin. Pero Santo Tomás sigue estos autores, y si bien Santo Tomás no niega, sino que afirma explícitamente la posibilidad de enfermedades no solo mentales, sino de otro tipo, causadas por vía preternatural, cuando habla de enfermedades mentales no hace ni referencia a la causa preternatural. Lo hace en el contexto en que merece la pena hacerlo, pero si no, entonces explica por qué una persona puede tener problemas de memoria por causas naturales, como son causas cerebrales. En este contexto se habla de muchas enfermedades clásicas. Si a alguno le interesa, yo tengo un artículo sobre esto. Tengo 2 artículos, bueno, tengo 3, pero bueno, tengo un artículo sobre la naturaleza de la enfermedad de Santo Tomás, y tengo un artículo sobre las enfermedades mentales, sus fuentes en Avicena, etcétera. Que a quien le interesa se lo puedo enviar por email. No voy a entrar, pues tenemos la frenitis y la letargia con sus causas naturales, tenemos la melancolía, que es el antecedente no solo de la depresión, sino de un montón de cosas, porque la melancolía en estos autores es muchas cosas, ¿no? Y según qué autor, cosas distintas, incluso a causa de la genialidad. Y hay un escrito pseudo-aristotélico sobre la melancolía como causa de la genialidad, etc. Es un poco como la hipocondría en el siglo XVIII, ¿no? Kant decía que era hipocondríaco, y eso significaba que era una persona... sí, los hombres eran hipocondríacos, las mujeres histéricas. Pero la hipocondría era una enfermedad aristocrática, ¿no? Y bueno, en fin, la manía, etcétera. Son todos términos que tienen en la medicina clásica un significado preciso, pero que Santo Tomás utiliza muchas veces en modo impreciso, para referirse a los que están trastornados mentalmente. En cambio, la palabra mentecapti, de donde viene mentecatos, que no sé si existe, bueno, estos son los posesos. Los mentecapti son los posesos. No es un término técnico dentro de la enfermedad mental. Muy bien. Entonces tenemos la epilepsia, parece mencionar Santo Tomás también, etc. Estas son enfermedades corporales que afectan los órganos de la vida psíquica, y por eso en el fondo afectan al alma per accidens, porque la afectan a través del cuerpo al que está unida. Per se, en sentido estricto, el alma no puede enfermar, dice Santo Tomás, por lo mismo que no puede padecer en el sentido predicamental de la palabra, fuerte. Solamente los cuerpos pueden padecer, y por eso mismo solamente los cuerpos pueden enfermar en el sentido estricto del término. Entonces estas son enfermedades de la mente en sentido accidental, per accidens, porque afectan el órgano al cual las facultades psíquicas están unidas como cuasi forma
de ese órgano. Santo Tomás no dice estrictamente que las facultades sean forma del órgano, sino son cuasi forma, porque los órganos forman parte de la sustancia del cuerpo humano, y las facultades psíquicas derivan como de su raíz del alma hacia los órganos en Santo Tomás. Muy bien, pasemos al orden propiamente anímico, digamos, porque aquí estamos en el orden anímico accidentalmente. En este sentido podemos mencionar en primer lugar, como decíamos antes, el desorden específico del alma humana, que es espiritual. Volviendo a la pregunta que se hizo anteriormente sobre la tripartición, esto se puede encontrar explícitamente tratado en Santo Tomás en el comentario a San Pablo de este texto. Digamos. Santo Tomás comentó todo San Pablo. Entonces, si queremos saber qué diría Santo Tomás sobre eso, hay que ir al texto. Y Santo Tomás dice que el alma humana se llama alma en cuanto es forma del cuerpo, porque anima al cuerpo. Y en cambio se llama no espíritu, porque no se utiliza esa palabra, sino mente, mens. Porque Santo Tomás, cuando se refiere a lo que nosotros llamaríamos espiritual en el sentido filosófico y natural de la palabra, utiliza la palabra mens, que traduce el nous griego, no el neuma, sino el nous. Pero bueno, San Pablo va el neuma, creo, en esa parte, pero en Santo Tomás mete el mens. La mens es el alma, es o el conjunto de facultades espirituales, inteligencia, voluntad, o intelecto, agente, posible y voluntad, o el alma o la sustancia del alma en cuanto son raíz de las potencias espirituales. Pero es una misma alma, solo que tiene como dos caras, una que es la de animación sustancial del cuerpo y otra la de la emanación de las potencias específicamente espirituales que radican directamente en el espíritu. Entonces, Santo Tomás raramente, pero lo hace, llama a los vicios enfermedades del alma. En los padres de la Iglesia es más frecuente encontrar esta denominación, ¿no? Llamar a los vicios enfermedades del alma. Santo Tomás es más raro. Lo que sí es claro es que hay una cierta semejanza entre la enfermedad y el vicio, porque de alguna manera el vicio es al alma lo que la enfermedad es al cuerpo, si bien el vicio es un hábito operativo y no entitativo como es la enfermedad. Tal vez sobrenaturalmente se podría llamar hábito entitativo en la medida en que los vicios quitan la gracia. Los vicios, por lo menos los vicios de pecados mortales quitan la gracia, y la gracia es un hábito entitativo, por lo cual en ese sentido la pérdida de la gracia se puede llamar enfermedad del alma, en un sentido más próximo, digamos, a cómo son las enfermedades corporales. Bueno, el tema de los vicios es muy importante porque cubren gran parte del desorden anímico del ser humano. O sea, gran parte del desorden anímico del ser humano, por raro y deformador de la vida humana que nos parezca, es vicio en el sentido moral del término. Y muchos de los temas por los cuales la gente nos viene a consultar a los psicólogos son del orden de los vicios humanos. Y si uno sigue el tratamiento de Santo Tomás, que Santo Tomás hace de estos temas, lo ve claramente, porque la mayoría de los vicios son desórdenes de nuestra vida emocional. Por ejemplo, la ira, que es un vicio capital, la iracundia. La iracundia es un vicio capital, pero ese vicio tiene como sujeto de inherencia un apetito sensitivo y sus actos son movimientos psicofísicos. Después tenemos la tristeza. La tristeza para Santo Tomás puede ser un vicio. La asidia y otras formas de tristeza, porque la tristeza puede ser desordenada, puede no ser según la recta razón. Ahora iremos por qué pueden ser vicios si quieren, pero la tristeza en sus distintas formas. La envidia es una forma de tristeza, es la tristeza del bien ajeno. La asidia es la tristeza del bien divino. La asidia, sí. Pelo bem divino? Sí, ahora lo explico. Viene del griego aquelía.
Asedia o asidia. Porque ese que se más asedia. Asedia se utiliza, bueno. Entonces, la asedia muchas veces se ha traducido como pereza, pilitia en latín, pero no es el vicio capital. El vicio capital es de los que enumera San Gregorio Magno, que es en quien se basa Santo Tomás,